En un mundo donde la lucha por la supervivencia puede sacar lo mejor o lo peor de cada persona, a veces es en los momentos más oscuros cuando descubrimos quiénes somos realmente. Imagina estar atrapado en un lugar desconocido, rodeado por la incertidumbre, sin saber en quién confiar ni qué esperar del día siguiente. Un grupo de sobrevivientes, cada uno con su propia historia, se enfrenta no solo a los peligros de una isla desierta, sino también a la aterradora posibilidad de que uno de ellos podría ser el verdadero enemigo. A medida que la paranoia se extiende y las tensiones aumentan, la pregunta que atormenta a todos es: ¿quién se alzará como líder y quién sucumbirá al miedo? En esta historia, la lucha por la vida se entrelaza con la sospecha y la traición, dejando a los personajes al borde del abismo, donde cada decisión puede ser la última. La primera noche en la isla fue un caos absoluto. Los sobrevivientes del naufragio, todavía aturdidos por la tragedia que habían vivido, intentaban organizarse mientras la oscuridad y el miedo se apoderaban de ellos. Algunos intentaban encender una fogata para protegerse del frío y de los peligros desconocidos de la jungla que los rodeaba, mientras que otros buscaban desesperadamente entre los restos del naufragio algo que pudiera servirles. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era constante, un recordatorio incesante de su precaria situación. Pero en medio de todo ese caos, nadie parecía darse cuenta de que entre ellos había alguien que observaba con un interés particular, alguien que, mientras ayudaba a los demás, tenía en mente un plan que aún no había revelado. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de alivio temporal. Con la luz del día, los sobrevivientes pudieron ver con más claridad el entorno en el que se encontraban y comenzaron a explorar la isla, con la esperanza de encontrar agua potable y comida. La vegetación era densa, con árboles que parecían tocar el cielo y un suelo cubierto de hojas húmedas y resbaladizas. Pronto, un pequeño grupo descubrió un arroyo que corría hacia el interior de la isla, lo que les dio un poco de esperanza. Sin embargo, al acercarse al agua, uno de ellos notó algo extraño. En la orilla, entre las piedras y el barro, había rastros de lo que parecían ser pisadas humanas, pero más frescas de lo que podrían haber esperado. El hallazgo despertó un murmullo inquietante entre ellos, pero fue rápidamente descartado como producto de su imaginación. Mientras el grupo intentaba adaptarse a la vida en la isla, se hizo evidente que necesitarían trabajar juntos si querían sobrevivir. Se dividieron en equipos para buscar comida, construir refugios y vigilar el horizonte en busca de barcos que pudieran rescatarlos. Entre ellos, un hombre llamado Javier se destacó por su liderazgo natural, organizando tareas y manteniendo la moral alta. Pero mientras todos seguían sus instrucciones, había algo en su actitud que desconcertaba a algunos. Era amable, sí, pero sus ojos reflejaban una frialdad que contradecía sus palabras de aliento. Poco a poco, algunos comenzaron a preguntarse cómo alguien podía mantener la calma de esa manera en una situación tan desesperada, pero las dudas se disipaban rápidamente cuando recordaban que todos dependían de él para sobrevivir. A medida que los días pasaban, la situación en la isla se volvía más desesperada. La comida se estaba agotando, y aunque algunos habían logrado pescar y recolectar frutas, el hambre comenzaba a hacer mella en todos. Las noches, especialmente, eran las peores, ya que el ruido de la jungla se intensificaba y el miedo a lo desconocido crecía. Fue durante una de esas noches que comenzaron a ocurrir extraños incidentes. Primero, desaparecieron algunos de los pocos suministros que les quedaban. Luego, uno de los refugios que habían construido se desplomó de repente, casi hiriendo a quienes dormían dentro. Al principio, atribuyeron estos hechos a la falta de experiencia y a la inclemencia del entorno, pero pronto algunos empezaron a sospechar que no todo era lo que parecía. Con el paso del tiempo, las tensiones entre los sobrevivientes aumentaron. Las sospechas de que alguien entre ellos estaba saboteando sus esfuerzos para sobrevivir comenzaron a surgir. Hubo discusiones acaloradas, acusaciones infundadas y un creciente sentimiento de desconfianza. Javier, que hasta entonces había sido visto como un líder confiable, no pudo evitar notar cómo algunos de los sobrevivientes lo miraban con recelo, como si de alguna manera estuviera involucrado en los extraños incidentes.
Él, sin embargo, mantuvo la calma, continuando con su papel de organizador y mediador. A pesar de esto, una parte de él sabía que las cosas no podían continuar así por mucho tiempo antes de que el grupo se fragmentara por completo, lo que haría que la supervivencia se volviera aún más difícil. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas, mientras los sobrevivientes seguían atrapados en la isla sin señales de rescate. La rutina diaria, que al principio había servido para mantenerlos ocupados y enfocados, comenzó a desgastarlos mental y físicamente. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y la falta de comida y descanso exacerbaba los ánimos. En medio de este clima tenso, un nuevo problema surgió: la desaparición de uno de los miembros del grupo. Aquel día, una joven llamada Carla no regresó de su tarea habitual de recolectar agua. Al principio, pensaron que tal vez se había perdido o retrasado, pero cuando la noche cayó y no había señales de ella, el pánico se apoderó del grupo. La posibilidad de que algo o alguien estuviera acechando en la isla comenzó a rondar las mentes de todos, y la desconfianza mutua se intensificó. La desaparición de Carla obligó al grupo a reconsiderar su situación. Decidieron organizar una búsqueda. Aunque todos sabían que las probabilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Javier tomó el control una vez más, dividiendo al grupo en parejas para cubrir más terreno. Mientras caminaban por la densa jungla, las ramas crujían bajo sus pies, y el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento y el canto de los pájaros. Pero la búsqueda no resultó como esperaban. En lugar de encontrar a Carla, lo que descubrieron fue algo mucho más perturbador: una serie de marcas en los árboles, como señales que parecían haber sido hechas por alguien con un propósito. Las marcas estaban frescas, lo que indicaba que no habían sido hechas por la naturaleza, sino por una mano humana. Este descubrimiento sembró el miedo en sus corazones, ya que ahora sabían que no estaban solos en la isla. Tras regresar al campamento, los sobrevivientes compartieron el inquietante descubrimiento con los demás. La noticia de las marcas en los árboles desencadenó un debate acalorado sobre su origen y significado. Algunos pensaron que tal vez se trataba de signos de una tribu indígena que vivía en la isla, mientras que otros sugirieron que podría ser obra de otro náufrago que había estado allí mucho antes que ellos. Sin embargo, la posibilidad más aterradora, y que nadie quería admitir en voz alta, era que uno de ellos podría estar detrás de todo. Esta última idea se convirtió en un susurro constante en el campamento, y pronto las miradas de sospecha comenzaron a dirigirse hacia cada miembro del grupo. La tensión alcanzó un punto de quiebre cuando una confrontación entre dos de los sobrevivientes casi terminó en violencia, y Javier tuvo que intervenir para evitar que la situación se descontrolara por completo. Con el paso de los días, la desaparición de Carla seguía siendo un misterio sin resolver. Mientras tanto, los incidentes extraños continuaban, alimentando el miedo y la paranoia entre los sobrevivientes. Las noches se convirtieron en un calvario, donde cada sonido en la oscuridad era interpretado como una amenaza. Algunos de los sobrevivientes comenzaron a agruparse para dormir, creyendo que la seguridad en números los protegería de cualquier peligro. Sin embargo, estas medidas solo sirvieron para incrementar la desconfianza, ya que ahora cada pequeño movimiento o murmullo era visto con sospecha. Javier, que hasta entonces había logrado mantener cierta autoridad, comenzó a notar que su control sobre el grupo se debilitaba. La división interna crecía y con ella, la posibilidad de que alguien decidiera tomar medidas drásticas para protegerse. Una tarde, mientras exploraban una nueva parte de la isla, dos de los sobrevivientes, Luis y Marta, hicieron un descubrimiento que lo cambiaría todo. Al atravesar una densa cortina de vegetación, llegaron a un claro donde encontraron los restos de lo que parecía ser un antiguo campamento. Había una fogata apagada, utensilios rudimentarios y lo que parecía ser una improvisada choza de madera. Pero lo que más les llamó la atención fue un cuaderno viejo, medio destrozado por el clima, que yacía entre las cenizas de la fogata. Luis lo recogió con cuidado y al hojear sus páginas, se dio cuenta de que contenía notas y dibujos que describían la isla, sus recursos y los sobrevivientes del naufragio. Las anotaciones más recientes coincidían con su llegada, lo que indicaba que quienquiera que hubiera escrito esas notas los estaba observando desde el principio.
Esta revelación fue un golpe devastador para el grupo, que ahora se daba cuenta de que alguien, en algún lugar, conocía cada uno de sus movimientos. El descubrimiento del cuaderno llenó de pánico a los sobrevivientes. Luis y Marta regresaron al campamento con el cuaderno en mano, y su hallazgo fue recibido con una mezcla de incredulidad y terror. Las páginas estaban llenas de dibujos detallados de la isla, pero lo más inquietante eran las descripciones de cada uno de ellos, como si alguien hubiera estado tomando notas sobre sus comportamientos, sus debilidades y sus interacciones. La pregunta que todos temían hacer se hizo inevitable. ¿Quién estaba detrás de esto? El hecho de que el cuaderno contuviera información reciente significaba que el autor todavía estaba en la isla, observándolos. La paranoia se apoderó del grupo y la desconfianza alcanzó un punto álgido. Cada mirada, cada gesto, ahora era escrutado con sospecha, mientras los sobrevivientes se preguntaban si el traidor estaba entre ellos o si se trataba de alguien más que aún no habían visto. Con el ambiente de desconfianza creciendo cada vez más, los sobrevivientes decidieron que era hora de tomar medidas drásticas. Decidieron montar guardias nocturnas para proteger el campamento y vigilar cualquier actividad sospechosa. Pero la vigilancia solo sirvió para aumentar la tensión. Durante una de esas noches, mientras el grupo intentaba dormir, uno de los guardias, un hombre llamado Eduardo, escuchó ruidos extraños provenientes de la jungla cercana. Sin pensarlo dos veces, decidió investigar por su cuenta, dejando su puesto sin avisar a los demás. La oscuridad de la jungla lo envolvió rápidamente y pronto se dio cuenta de que estaba solo y perdido. Los sonidos a su alrededor se intensificaron y una sensación de peligro inminente lo invadió. Justo cuando estaba a punto de regresar al campamento, Eduardo sintió una presencia detrás de él. Algo o alguien lo estaba siguiendo. Giró rápidamente, pero no vio nada, solo la oscuridad impenetrable. Esa noche, Eduardo no regresó al campamento y su desaparición aumentó aún más el terror entre los sobrevivientes. Al amanecer, el grupo notó la ausencia de Eduardo y el pánico se apoderó de ellos. Había pasado de ser una situación de supervivencia a una de caza. La jungla se había convertido en un lugar siniestro, donde cada sombra escondía una amenaza y donde cada sonido podía ser una advertencia. Decidieron buscar a Eduardo, aunque todos sabían que las probabilidades de encontrarlo eran escasas. Mientras avanzaban por la densa vegetación, las tensiones entre los miembros del grupo se hicieron evidentes. El miedo y la desesperación comenzaron a causar estragos en sus mentes. Algunos comenzaron a murmurar que tal vez era mejor dejar la isla, aunque no tenían idea de cómo hacerlo. Sin embargo, el pensamiento de que alguien o algo estaba jugando con ellos no los dejaba en paz. Finalmente, después de horas de búsqueda infructuosa, se encontraron con una escena escalofriante. Una de las señales marcadas en los árboles había sido hecha con la sangre de Eduardo, confirmando sus peores temores. El hallazgo de la señal marcada con sangre desató el caos en el grupo. Las acusaciones comenzaron a volar entre los sobrevivientes y el frágil sentido de unidad que habían logrado construir se desmoronó por completo. Algunos exigieron respuestas, mientras que otros empezaron a preparar planes de escape desesperados, como si huir de la isla fuera una opción viable. Javier intentó mantener el control, insistiendo en que no debían dividirse, pero su autoridad se desvanecía con cada minuto que pasaba. El terror había calado profundamente en sus corazones, y ahora cada uno comenzaba a cuidarse solo. La idea de que uno de ellos pudiera estar detrás de todo lo que estaba sucediendo se volvió casi insostenible, pero nadie quería enfrentarse a esa posibilidad. El grupo estaba al borde de la ruptura, y en medio de ese caos, comenzaron a suceder cosas que escapaban a toda lógica. Una noche, cuando la desesperación parecía haber alcanzado su punto máximo, uno de los sobrevivientes, Silvia, se encontró con algo que desafió toda explicación. Mientras todos intentaban descansar, ella se alejó del campamento en busca de un lugar tranquilo donde pudiera pensar sin el constante murmullo de miedo y sospecha. Al adentrarse en la jungla, tropezó con lo que parecía ser una cueva oculta entre la vegetación. La entrada era estrecha, casi imperceptible, y estaba cubierta de ramas y hojas. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a entrar.
Al iluminar el interior con una antorcha improvisada, descubrió algo que la dejó sin aliento. En las paredes de la cueva había dibujos y símbolos extraños, casi como si fueran un mapa, pero lo más perturbador era la cantidad de cráneos humanos que adornaban el suelo, todos alineados meticulosamente. En ese momento, comprendió que lo que estaban enfrentando no era solo el resultado de un simple naufragio, sino algo mucho más oscuro y premeditado. La revelación en la cueva dejó a Silvia paralizada por el horror. Mientras intentaba asimilar lo que veía, escuchó un ruido detrás de ella, como si alguien la estuviera observando desde la entrada. Giró rápidamente, pero la oscuridad fuera de la cueva hacía imposible distinguir si realmente había alguien ahí. El pánico la invadió y decidió que debía regresar al campamento para informar a los demás de su descubrimiento. Sin embargo, mientras se alejaba de la cueva, una sensación de ser seguida no la abandonaba. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, se sentía como una amenaza inminente. Cuando finalmente llegó al campamento, jadeante y cubierta de sudor frío, trató de explicar lo que había encontrado, pero sus palabras se mezclaban con la histeria. Los otros sobrevivientes, ya al borde del colapso, escucharon su relato con incredulidad, y aunque algunos querían verificar la cueva por sí mismos, otros comenzaron a cuestionar la cordura de Silvia. A medida que la noche avanzaba, el grupo se dividió en dos: aquellos que creían en la historia de Silvia y querían investigar la cueva, y aquellos que pensaban que se trataba de una alucinación producto del estrés y el miedo. Javier, sintiendo que debía tomar una decisión, propuso que un pequeño grupo, él incluido, fuera a la cueva. Hacía imposible distinguir si realmente había alguien ahí. El pánico la invadió y decidió que debía regresar al campamento para informar a los demás de su descubrimiento. Sin embargo, mientras se alejaba de la cueva, una sensación de ser seguida no la abandonaba. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, se sentía como una amenaza inminente. Cuando finalmente llegó al campamento, jadeante y cubierta de sudor frío, trató de explicar lo que había encontrado, pero sus palabras se mezclaban con la histeria. Los otros sobrevivientes, ya al borde del colapso, escucharon su relato con incredulidad y, aunque algunos querían verificar la cueva por sí mismos, otros comenzaron a cuestionar la cordura de Silvia. A medida que la noche avanzaba, el grupo se dividió en dos: aquellos que creían en la historia de Silvia y querían investigar la cueva, y aquellos que pensaban que se trataba de una alucinación producto del estrés y el miedo. Javier, sintiendo que debía tomar una decisión, propuso que un pequeño grupo, él incluido, fuera a la cueva para confirmar lo que Silvia había visto. Sin embargo, un fuerte desacuerdo estalló, ya que algunos temían que se tratara de una trampa, una nueva estratagema del supuesto saboteador para... Desacuerdo estalló, ya que algunos temían que se tratara de una trampa, una nueva estratagema del supuesto saboteador para deshacerse de más miembros del grupo. Las discusiones se intensificaron y en el calor del momento se formaron alianzas dentro del grupo, basadas más en la supervivencia que en la confianza. La situación se volvía cada vez más insostenible y la isla, que ya había probado ser un lugar lleno de peligros, ahora se convertía en un campo de batalla psicológico. El grupo que decidió ir a la cueva partió en la madrugada, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un tenue gris. Javier lideraba, seguido de Silvia, Luis y Marta, quienes habían estado entre los más escépticos, pero sentían que no podían ignorar una posible amenaza. La jungla parecía más densa que nunca, como si la isla misma intentara impedir su avance. A cada paso, la tensión crecía y el silencio entre ellos se hacía más pesado. Al llegar a la cueva, el aire se volvió casi irrespirable. Cuando entraron, las antorchas que llevaban iluminaron las paredes cubiertas de símbolos, confirmando la historia de Silvia. Pero lo que más les impactó fue la evidencia de que alguien había estado viviendo allí. Había restos de comida, ropa rasgada y herramientas rudimentarias. Lo que parecía ser una guarida se revelaba como el hogar de alguien que había estado observándolos desde el principio. La cueva no solo era un refugio, sino también un punto de vigilancia, y el grupo comprendió que sus movimientos habían sido monitoreados todo el tiempo. Con el descubrimiento de la cueva, los sobrevivientes que habían ido a investigar regresaron al campamento con un nuevo tipo de terror en sus corazones.
Ahora sabían con certeza que estaban siendo acechados por alguien con un conocimiento profundo de la isla y de sus propios miedos y debilidades. Luis, que hasta entonces había mantenido una actitud racional, comenzó a caer en una espiral de paranoia. La idea de que habían sido observados y controlados todo el tiempo lo perturbaba profundamente, y su comportamiento comenzó a volverse errático. Javier, por otro lado, trató de mantener la compostura, pero incluso él no podía negar que la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. Decidieron que no podían permanecer en el campamento, pero tampoco sabían hacia dónde huir. La isla, que alguna vez les pareció un refugio, ahora se sentía como una trampa mortal de la que no había escape. Mientras el grupo intentaba decidir su próximo movimiento, algo inesperado sucedió. Uno de los miembros del campamento, Pedro, comenzó a mostrar signos de una enfermedad desconocida. Su piel se volvió pálida y sudorosa y comenzó a tener episodios de fiebre intensa. Este nuevo desarrollo fue recibido con una mezcla de miedo y confusión. No sabían si la enfermedad era producto de la isla, de algún alimento contaminado, o si era parte de un plan más siniestro. Pedro, que había sido uno de los más fuertes entre ellos, ahora estaba postrado, y su condición empeoraba rápidamente. El grupo, ya desgastado física y emocionalmente, comenzó a temer que la enfermedad se propagara, lo que sumó una nueva capa de desesperación a su ya complicada situación. La enfermedad de Pedro se convirtió en un recordatorio de que su tiempo en la isla estaba contando regresivamente, y que si no encontraban una salida pronto, podrían no sobrevivir mucho más. A medida que la condición de Pedro empeoraba, el grupo se enfrentaba a un dilema. Debían quedarse y cuidar de él, arriesgándose a que la enfermedad se propagara, o abandonarlo y seguir buscando una salida de la isla. Las discusiones sobre qué hacer se volvieron cada vez más acaloradas, revelando las grietas que la situación extrema había creado en su unidad. Silvia, conmovida por el estado de Pedro, insistía en que no podían dejarlo atrás, que sería inhumano. Sin embargo, otros, como Marta, argumentaban que su prioridad debía ser la supervivencia del grupo y que cargar con un hombre enfermo en una isla donde ya estaban siendo acechados era una sentencia de muerte. Javier, que hasta entonces había tratado de mantenerse al margen de las decisiones más difíciles, se vio obligado a intervenir. Su decisión no fue fácil y mientras las palabras salían de su boca, sintió que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. Optó por una solución intermedia: dejar a Pedro con suficientes provisiones para unos días, con la promesa de regresar por él si lograban encontrar ayuda. Esta decisión, aunque tomada con la mejor de las intenciones, solo profundizó la división dentro del grupo. Tras dejar a Pedro en un refugio improvisado, el grupo se adentró una vez más en la jungla, con la esperanza de encontrar una forma de salir de la isla. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca los abandonó. A medida que avanzaban, comenzaron a notar más de las extrañas marcas en los árboles, señales que parecían guiar su camino hacia algún destino desconocido. Luis, que había comenzado a mostrar signos de paranoia, se volvió cada vez más obsesionado con las marcas. Insistía en que estaban siendo conducidos hacia una trampa, que el misterioso observador los estaba manipulando. Su comportamiento errático comenzó a preocupar a los demás, especialmente cuando sugirió que debían deshacerse de cualquiera que pudiera ser el saboteador. El miedo se convirtió en un veneno que corroía lentamente la poca confianza que quedaba entre ellos. Mientras caminaban por la jungla, el grupo se dio cuenta de que no solo estaban luchando por su supervivencia, sino también por mantener su humanidad intacta. La situación dio un giro aún más siniestro cuando, durante una pausa para descansar, descubrieron que uno de los miembros del grupo, Alejandra, había desaparecido, sin dejar rastro. En un principio, pensaron que quizás se había alejado para buscar agua o explorar por su cuenta, pero cuando gritaron su nombre y no obtuvieron respuesta, el pánico se apoderó de ellos. La idea de que Alejandra había sido tomada por el misterioso acechador, o peor aún, que había sido víctima de uno de los suyos, comenzó a circular entre ellos. Las tensiones se dispararon y las acusaciones se multiplicaron. Silvia comenzó a llorar, convencida de que todos estaban condenados, mientras Javier intentaba, sin éxito, mantener la calma y la cohesión del grupo.
Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Por qué Alejandra? ¿Había algo en ella que la había hecho un objetivo? Y si era así, ¿quién sería el siguiente? La desaparición de Alejandra añadió una nueva capa de terror a su situación, y el grupo se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando rápidamente. Decididos a no perder a otro miembro del grupo, los sobrevivientes comenzaron una búsqueda desesperada por Alejandra, adentrándose aún más en la jungla. Sin embargo, lo que encontraron no fue la joven, sino un rastro de pisadas que parecían haber sido deliberadamente ocultadas bajo hojas y ramas. Javier, que lideraba la búsqueda, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era evidente que quienquiera que estuviera detrás de todo esto no solo estaba observándolos, sino que también estaba jugando con ellos, manipulando cada uno de sus movimientos. Mientras seguían el rastro, comenzaron a notar más signos de que no estaban solos. Ramas rotas, huellas de pasos recientes y una sensación opresiva en el aire, como si la misma isla estuviera conspirando en su contra. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento de un pequeño amuleto hecho de huesos, colgado de una rama baja. El amuleto parecía tener un significado ritual, y su presencia en ese lugar no era accidental. El grupo comprendió que estaban siendo guiados hacia un destino específico, y que su enemigo era mucho más astuto y calculador de lo que habían imaginado. A medida que continuaban su marcha, el cansancio y la desesperación comenzaron a hacer mella en los sobrevivientes. Sin embargo, la urgencia de encontrar a Alejandra los impulsaba a seguir adelante, aunque cada paso parecía llevarlos más lejos de cualquier esperanza de rescate. En medio de la espesa vegetación, comenzaron a escuchar murmullos, como voces susurrantes que parecían venir de todas direcciones. Luis, cuya paranoia había estado aumentando, estaba convencido de que eran los espíritus de la isla, que intentaban advertirles de un peligro inminente. Los demás, aunque más escépticos, no podían evitar sentirse inquietos. Javier, tratando de mantener la calma, sugirió que probablemente solo era el viento jugando trucos con sus mentes, pero incluso él comenzaba a dudar de su propia explicación. Mientras avanzaban, las voces se hicieron más fuertes, casi como si los estuvieran llamando hacia algo. Pero cuando finalmente llegaron a un claro, lo que encontraron fue algo que ninguno de ellos esperaba: un altar rudimentario, cubierto de ofrendas hechas de madera, huesos y piedras. En el centro del altar había una figura tallada grotescamente, y ante ella, el cuerpo inconsciente de Alejandra, como si hubiera sido colocada allí para algún tipo de ritual. La escena en el altar dejó a los sobrevivientes en un estado de shock absoluto. Alejandra estaba inconsciente, pero respiraba, y aunque intentaron despertarla, no respondía a sus llamados. El altar, con sus ofrendas y la figura grotesca, tenía un aire de antigüedad, como si perteneciera a una civilización perdida o a un culto olvidado. Sin embargo, lo más inquietante era que parecía haber sido preparado recientemente, lo que indicaba que quienquiera que estuviera detrás de todo esto estaba cerca, observándolos. Mientras Javier y Silvia intentaban mover a Alejandra, Luis comenzó a examinar las ofrendas, buscando alguna pista sobre el propósito del ritual. Lo que encontró fue aún más perturbador. Entre los objetos había pequeños fragmentos de ropa y cabellos que pertenecían claramente a los sobrevivientes, como si cada uno de ellos hubiera sido marcado de alguna manera. La idea de que estaban siendo cazados uno por uno se hizo ineludible, y el grupo comprendió que, si no actuaban pronto, todos podrían terminar en ese mismo altar. Con Alejandra todavía inconsciente, el grupo decidió retirarse rápidamente del lugar, temiendo que quien había preparado el altar regresara en cualquier momento. Se adentraron de nuevo en la jungla, tratando de encontrar un lugar seguro donde pudieran reagruparse y planear su próximo movimiento. Sin embargo, la presencia del altar y la figura tallada había dejado una marca indeleble en sus mentes. Mientras caminaban, comenzaron a discutir sobre la posible identidad del responsable. Las teorías iban desde un miembro del grupo que había perdido la cordura hasta la existencia de una fuerza sobrenatural en la isla. Luis, cada vez más inestable, comenzó a sospechar de todos, incluso de Javier, quien había sido su líder desde el principio. Las sospechas y el miedo se convertían en una carga insoportable,
y la cohesión del grupo se desmoronaba a medida que cada uno intentaba lidiar con el terror a su manera. Al caer la noche, el grupo se refugió en un pequeño claro esperando que la oscuridad les brindara algo de protección contra el misterioso acechador. Sin embargo, el ambiente era tenso y nadie lograba conciliar el sueño. El sonido de la jungla parecía amplificado, como si cada crujido y cada susurro fuera una amenaza inminente. Alejandra, que había estado en un estado de inconsciencia profunda, comenzó a moverse y a murmurar palabras ininteligibles. Silvia se inclinó sobre ella, tratando de calmarla, pero lo que escuchó la llenó de una mezcla de miedo y confusión. Alejandra repetía las mismas palabras una y otra vez, como si estuviera bajo algún tipo de trance. No es la isla. Es él, siempre ha sido él. Antes de que Silvia pudiera entender el significado de sus palabras, Alejandra se despertó de golpe, con los ojos llenos de terror, y comenzó a gritar. Sus gritos resonaron en la jungla, despertando a los demás y atrayendo, sin duda, la atención de cualquier cosa que pudiera estar acechando en la oscuridad. Después de que Alejandra se calmó lo suficiente como para hablar, contó una historia que dejó a todos perplejos. Recordaba haber sido arrastrada fuera del campamento por una figura que no pudo identificar y que la llevó hasta el altar. Allí, antes de perder el conocimiento, había visto a alguien que le susurraba al oído, alguien a quien ella conocía, pero cuya identidad no podía recordar claramente. Describió una sensación de frío y oscuridad, como si la figura estuviera envuelta en sombras. Sus palabras parecían incoherentes, pero había una desesperación genuina en su voz que hizo que todos la escucharan con atención. La revelación de que la persona responsable de su secuestro podría ser alguien del grupo sembró el pánico entre ellos. Javier intentó restar importancia a la historia, sugiriendo que quizás Alejandra había tenido una pesadilla, pero los demás no estaban tan seguros. La línea entre la realidad y la locura se volvía cada vez más borrosa, y la isla misma parecía jugar con sus mentes, distorsionando su percepción de lo que era real y lo que no. Al amanecer, los sobrevivientes decidieron que ya no podían permanecer en la jungla. Aunque aún no tenían un plan claro, sabían que debían moverse constantemente para evitar ser capturados o peor. Sin embargo, el relato de Alejandra había dejado una huella profunda, y la desconfianza se había instalado de manera irreversible. Mientras se preparaban para partir, Javier sugirió que debían dividirse en dos grupos para cubrir más terreno y aumentar sus posibilidades de encontrar una salida. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con recelo. Silvia, especialmente, temía que dividirse solo los haría más vulnerables. Pero Luis, quien estaba cada vez más paranoico, insistió en que la única manera de descubrir quién era el traidor era separarse y observarse unos a otros desde la distancia. La discusión sobre qué hacer se alargó, y la indecisión comenzó así. Y sí, erosionar la poca moral que les quedaba. Finalmente, a regañadientes, accedieron a dividirse, sabiendo que esta decisión podría ser su sentencia de muerte. Con los corazones llenos de miedo y la desconfianza latente, los dos grupos se separaron, prometiendo reencontrarse al atardecer en un lugar predeterminado cerca de la costa. Javier lideró el primer grupo, compuesto por Silvia y Marta, mientras que Luis se quedó con Alejandra y un joven llamado Andrés. El ambiente en ambos grupos era tenso, y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía anunciar una amenaza invisible. Javier intentaba mantener la compostura, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Mientras avanzaban por la densa vegetación, comenzaron a notar que las marcas en los árboles, esas misteriosas señales que tanto les habían inquietado, se hacían más frecuentes y más intrincadas. Parecía como si alguien estuviera guiándolos hacia algún lugar específico, pero Javier no estaba seguro de si debía seguirlas o evitarlas. Mientras tanto, en el otro grupo, Luis no podía dejar de mirar a Alejandra con sospecha, convencido de que ella sabía más de lo que había revelado. La tensión crecía a cada paso, y los sobrevivientes sentían que estaban caminando directamente hacia una trampa. El grupo de Javier avanzó en silencio, siguiendo las marcas en los árboles, cada vez más intranquilos. Silvia, que caminaba justo detrás de Javier, comenzó a notar que las marcas parecían formar un patrón, como si estuvieran conectadas entre sí, dirigiéndolos hacia un objetivo claro.
Sin embargo, cuanto más se adentraban en la jungla, más opresivo se volvía el ambiente. Los sonidos de la naturaleza parecían desvanecerse, reemplazados por un silencio inquietante que hacía que sus propios pasos resonaran con una fuerza inusual. Marta, que había estado luchando por mantener la calma, finalmente no pudo más y expresó sus dudas en voz alta. ¿Estaban realmente siguiendo un camino hacia la salvación o simplemente estaban cayendo en una trampa bien orquestada? Javier, aunque compartía las mismas dudas, intentó calmarla, sugiriendo que debían seguir adelante hasta encontrar alguna señal más clara de peligro. Sin embargo, el sentimiento de que estaban siendo guiados hacia algo oscuro e inevitable no dejaba de atormentar a todos, y la paranoia comenzó a erosionar la frágil alianza que aún mantenía al grupo unido. Mientras tanto, el grupo de Luis también enfrentaba sus propios desafíos. A medida que se adentraban más en la jungla, Alejandra comenzó a comportarse de manera extraña, como si estuviera siendo atraída por algo invisible. Luis, cuyas sospechas hacia ella solo habían crecido, la observaba con una mezcla de miedo y rabia contenida. Andrés, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, empezó a notar que el comportamiento de Luis se volvía cada vez más errático. La tensión entre ellos se hizo insoportable cuando Luis, incapaz de contener sus emociones, confrontó a Alejandra abruptamente, acusándola de ser la responsable de todo lo que había sucedido. Alejandra, sorprendida y aterrorizada, negó vehementemente las acusaciones, pero sus palabras parecían alimentar aún más la paranoia de Luis. Andrés, sintiéndose atrapado entre los dos, intentó intervenir, pero la situación se descontroló rápidamente. La jungla, que ya había sido un lugar de terror y desconfianza, ahora se convertía en un escenario de enfrentamiento abierto, con Luis y Alejandra al borde de la violencia. Mientras Luis y Alejandra discutían acaloradamente, una fuerte tormenta comenzó a formarse en el horizonte, oscureciendo el cielo y envolviendo la jungla en una penumbra siniestra. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, creando un ambiente aún más opresivo. Andrés, sintiendo que la situación estaba a punto de explotar, intentó calmar a Luis, recordándole que debían permanecer unidos si querían sobrevivir. Sin embargo, la mente de Luis ya estaba demasiado perturbada y no podía dejar de ver a Alejandra como una amenaza inminente. En un arrebato de desesperación, Luis sacó un cuchillo que había llevado consigo desde el naufragio, amenazando con usarlo si Alejandra no confesaba su supuesta complicidad. Alejandra, temblando de miedo, intentó retroceder, pero la densa vegetación y la lluvia que caía con fuerza dificultaban sus movimientos. Andrés, viendo que la situación había llegado a un punto crítico, se lanzó sobre Luis intentando desarmarlo. En medio de la lucha, el cuchillo cayó al suelo, y mientras ambos hombres forcejeaban, Alejandra aprovechó para escapar, corriendo a través de la jungla bajo la lluvia torrencial, sin saber hacia dónde se dirigía, solo buscando alejarse del peligro inmediato. Alejandra corrió sin rumbo fijo, impulsada por el miedo y la adrenalina, mientras la tormenta arreciaba a su alrededor. La jungla, que ya era un lugar inhóspito y peligroso, se volvía aún más traicionera bajo la lluvia. Las ramas bajas y las raíces sobresalientes dificultaban su avance, y más de una vez tropezó y cayó, pero el miedo a ser alcanzada por Luis, o por cualquier otra amenaza, la obligaba a levantarse y seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huida, llegó a un claro que no reconocía. Exhausta, cayó de rodillas, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras trataba de recobrar el aliento, un rayo iluminó el cielo, revelando una estructura al fondo del claro que parecía haber sido construida por manos humanas. Se trataba de una cabaña rústica, medio oculta entre los árboles y cubierta de musgo. Alejandra, aún aterrada pero consciente de que necesitaba refugio, se acercó a la cabaña con cautela, sin saber si encontraría seguridad en su interior o si simplemente se estaba dirigiendo hacia un nuevo peligro. Alejandra empujó la puerta de la cabaña con manos temblorosas, esperando que cediera bajo su peso, y así fue. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que resonó en la oscura noche de tormenta. Dentro, la cabaña estaba sumida en la penumbra.
apenas iluminada por la tenue luz que se filtraba a través de las grietas en las paredes. El interior era simple, con pocos muebles rudimentarios y un aire de abandono que la hacía sentir incómoda. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una serie de mapas y papeles esparcidos sobre una mesa en el centro de la habitación. Se acercó, todavía recelosa, y comenzó a examinar los documentos. Para su sorpresa, los mapas eran de la isla, con marcas y anotaciones detalladas que indicaban los movimientos del grupo desde el naufragio. Entre los papeles, también encontró páginas de un diario que describía, con frialdad calculada, los planes para aislar a los sobrevivientes, sembrar el caos y eliminar a cada uno de ellos. Alejandra, horrorizada, se dio cuenta de que el autor de esos escritos estaba entre ellos, planeando su destrucción desde el principio. Mientras Alejandra leía las páginas del diario, un frío estremecimiento recorrió su espalda al darse cuenta de que el autor de los macabros planes no solo conocía cada uno de sus movimientos, sino que también había anticipado sus reacciones y miedos. Las descripciones eran detalladas y precisas, como si el autor hubiera estudiado minuciosamente a cada miembro del grupo antes del naufragio. Pero lo que más la perturbó fue encontrar su propio nombre en una de las páginas, con anotaciones sobre cómo debía ser neutralizada en un momento específico. Alejandra entendió que había sido seleccionada como objetivo no por casualidad, sino por razones que aún no lograba comprender del todo. Su mente comenzó a atar cabos sueltos, las desapariciones, las señales en los árboles, los comportamientos sospechosos. La cabaña no era solo un refugio, sino el centro de operaciones de quien estaba detrás de todo. Alejandra sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Si la persona que había escrito ese diario regresaba, su vida estaría en peligro inmediato. Con la certeza de que no podía quedarse más tiempo en la cabaña, Alejandra comenzó a buscar algo que pudiera usar como arma o herramienta de defensa. Encontró un viejo cuchillo oxidado en un rincón, junto a lo que parecía ser una pequeña linterna de mano. A pesar de su estado deteriorado, la linterna funcionaba, proporcionando una luz tenue pero suficiente para orientarse en la oscuridad. Tomando el cuchillo y la linterna, Alejandra salió de la cabaña, decidida a regresar con el resto del grupo y advertirles sobre lo que había descubierto. La tormenta continuaba azotando la jungla y el camino de regreso no sería fácil, pero sabía que quedarse en ese lugar era más peligroso. Sin embargo, mientras avanzaba por la jungla, con la linterna en mano, una inquietante sensación de ser observada no la abandonaba. Cada sombra parecía esconder una amenaza, y el sonido de la lluvia mezclado con el crujir de las ramas bajo sus pies la hacían sentir que no estaba sola. Pero Alejandra sabía que debía ser valiente. Por más aterrador que fuera el camino, tenía que llegar al grupo antes de que fuera demasiado tarde. A medida que se adentraba más en la jungla, Alejandra comenzó a escuchar ruidos que no eran producto de la tormenta. Eran pasos, rápidos y calculados, que parecían seguirla a una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza, y el miedo la impulsaba a moverse más rápido, aunque la oscuridad y la lluvia hacían difícil orientarse. En más de una ocasión, se tropezó con raíces y ramas caídas, pero el miedo a ser alcanzada la obligaba a levantarse y seguir adelante. Mientras corría, la luz de la linterna parpadeaba, y en un momento crucial se apagó por completo, sumiéndola en la oscuridad total. Desesperada, intentó encenderla de nuevo, pero sus manos temblorosas y mojadas hacían que fuera casi imposible. Fue entonces cuando escuchó un susurro, un murmullo apenas audible que provenía de algún lugar cercano. El pánico la invadió, pero sabía que detenerse significaba exponerse al peligro. Sin la linterna y con el cuchillo como su única defensa, Alejandra siguió adelante, guiada solo por su instinto y la esperanza de que podría encontrar el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de correr a ciegas, Alejandra divisó un leve destello de luz en la distancia. Se detuvo por un momento, tratando de determinar si era real o simplemente una ilusión causada por el miedo y el agotamiento. La luz parecía moverse, lo que indicaba que alguien la llevaba. Con renovada esperanza, Alejandra comenzó a dirigirse hacia el destello,
con la esperanza de que fuera uno de los miembros del grupo y no una trampa. A medida que se acercaba, la luz se hacía más clara, revelando la figura de Javier, quien también parecía estar buscándola. Cuando él la vio, corrió hacia ella, aliviado de que estuviera viva. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Alejandra lo detuvo, jadeante y desesperada, tratando de explicarle lo que había encontrado en la cabaña. Javier la escuchó con atención. Su rostro se tornó grave a medida que ella relataba los detalles del diario y los planes que había descubierto. Sin embargo, antes de que pudieran decidir qué hacer a continuación, un ruido repentino en la jungla los hizo girarse. Algo o alguien los estaba acechando, y sabían que no podían quedarse allí por mucho más tiempo, sin tiempo que perder. Javier tomó la mano de Alejandra y la guió rápidamente de regreso hacia el lugar donde se suponía que los dos grupos debían reunirse al atardecer. A medida que corrían, la sensación de ser perseguidos no los abandonaba. La jungla, ahora envuelta en sombras profundas y el sonido incesante de la tormenta, se sentía como un laberinto sin fin. Los dos sabían que no podían detenerse ni por un segundo, pues la amenaza que los seguía estaba cada vez más cerca. Cuando finalmente llegaron al lugar acordado, encontraron al resto del grupo esperándolos, empapados y visiblemente asustados. Luis y Marta los miraron con una mezcla de alivio y sospecha, preguntándose qué había pasado durante la separación. Javier, aún jadeante, comenzó a explicar lo que Alejandra había descubierto en la cabaña, mostrando el cuchillo oxidado como prueba de lo que había encontrado. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su relato, un grito desgarrador resonó en la jungla, proveniente de un lugar cercano. Todos se quedaron en silencio, congelados por el miedo, sabiendo que lo que fuera que los acechaba estaba mucho más cerca de lo que pensaban. El grito que había roto el silencio de la jungla hizo que todos se pusieran en alerta máxima. Andrés, que había estado relativamente tranquilo hasta ese momento, comenzó a mostrar signos de pánico y no dejaba de mirar hacia la dirección de donde provenía el sonido. Sabían que quedarse allí era peligroso, pero también sabían que moverse en la oscuridad y bajo la tormenta podría ser aún peor. Luis, cuya paranoia había alcanzado un nuevo nivel, sugirió que el grupo se dividiera nuevamente para despistar a quien quiera que los estuviera acechando, pero los demás rechazaron la idea de inmediato, sabiendo que solo los haría más vulnerables. Silvia, tratando de mantener la calma, propuso que buscaran un lugar elevado donde pudieran defenderse mejor y, con suerte, tener una mejor visibilidad del terreno. Javier, reconociendo que no tenían muchas opciones, estuvo de acuerdo y comenzó a guiar al grupo hacia una colina cercana que habían visto antes durante sus exploraciones. Sin embargo, mientras subían, la sensación de ser observados se intensificaba y cada sombra parecía tomar una forma amenazante. El grupo sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que el verdadero enemigo podría estar mucho más cerca de lo que imaginaban. Llegar a la cima de la colina les llevó más tiempo del esperado, y para cuando lo lograron, la tormenta había comenzado a amainar, dejando la jungla en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el goteo del agua que caía de las hojas. Desde la cima podían ver gran parte de la isla, pero lo que más les llamó la atención fue una pequeña luz en la distancia, cerca de la costa. La luz parpadeaba, de manera intermitente, como si fuera una señal. Aunque no estaban seguros de lo que significaba, la visión de esa luz les dio una nueva esperanza. Quizás había una forma de salir de la isla después de todo. Sin embargo, el camino hacia la costa era largo y lleno de peligros, y no sabían si podían confiar en lo que estaban viendo. Mientras discutían si debían dirigirse hacia la luz o permanecer en la colina, el sonido de pasos acercándose rápidamente por la ladera opuesta los interrumpió. Se dieron cuenta de que no estaban solos en la colina y que lo que fuera que los había estado persiguiendo los había encontrado. Con el corazón en la garganta, se prepararon para enfrentarse a lo desconocido, sabiendo que no había vuelta atrás. Lo que apareció ante ellos no era la criatura salvaje que habían temido, sino algo aún más desconcertante. Un hombre, cubierto de barro y con ropas desgarradas, que emergió de entre los árboles con una expresión de desesperación en su rostro. Era Pedro, el sobreviviente que habían dejado atrás cuando cayó enfermo. Sin embargo,
Algo en su aspecto no encajaba con el Pedro que recordaban. Sus ojos tenían un brillo extraño y su cuerpo se movía con una torpeza que daba la impresión de que no estaba completamente en control de sí mismo. Pedro los miró y en un tono entrecortado y forzado les rogó que lo ayudaran, afirmando que él lo había encontrado y que no tenía mucho tiempo. El grupo, confundido y asustado, intentó acercarse para ayudarlo, pero Pedro retrocedió bruscamente, como si temiera algo invisible que los rodeaba. Antes de que pudieran hacer algo más, Pedro dejó escapar un grito desgarrador y cayó al suelo, convulsionando. Su cuerpo, retorcido en el barro, dejó a los demás paralizados por el terror. Finalmente, Pedro quedó inmóvil y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Javier, sabiendo que no podían quedarse allí, tomó la decisión de dirigirse hacia la luz en la costa, con la esperanza de que fuera su última oportunidad de escapar de la pesadilla en la que se había convertido la isla. Con la mente aún sacudida por la muerte de Pedro, el grupo se lanzó a una carrera desesperada hacia la luz en la costa. La jungla, que antes parecía un laberinto impenetrable, ahora era un camino lleno de sombras y recuerdos oscuros. A medida que se acercaban a la fuente de la luz, comenzaron a discernir una figura cerca de la orilla que parecía estar esperándolos. El corazón de Alejandra latía con fuerza, pero una voz en su interior le decía que algo no estaba bien. Cuando finalmente llegaron a la playa, vieron que la figura era un hombre mayor, con una linterna en la mano, que los saludó con una sonrisa tranquilizadora. Dijo que era un pescador local, que había visto la luz del naufragio y había venido a ayudar. Embargo, antes de que pudieran sentir alivio, Alejandra notó algo en los ojos del hombre, una chispa de reconocimiento que hizo que todo encajara en su mente. Este hombre no era un pescador, era el mismo que había orquestado todo desde el principio, el que había estado observándolos y manipulándolos, para su propia venganza personal. Mientras la luz de la linterna parpadeaba, Alejandra entendió que habían llegado al final de su lucha, pero no de la manera que esperaban. La isla, la jungla, los misterios, todo había sido una trampa cuidadosamente tejida para llevarlos hasta ese momento, y el verdadero enemigo siempre había estado frente a ellos. La historia que acabas de leer es más que un relato de supervivencia, es una metáfora de las luchas internas y externas que enfrentamos en la vida. Todos tenemos nuestros propios náufragos internos, miedos y desconfianzas que a veces nos impiden avanzar. Pero la pregunta es, ¿estás dejando que esas sombras te controlen? ¿Qué harías si te encontraras en una situación similar, donde la desconfianza y el miedo podrían determinar tu destino? Reflexiona sobre cómo manejas los desafíos en tu vida diaria. ¿Estás permitiendo que la paranoia y la desconfianza te alejen de los demás? ¿O estás tomando el control, enfrentando tus miedos y buscando una salida, incluso en los momentos más oscuros? Es hora de que te enfrentes a tus propias islas desiertas y decidas si vas a ser víctima de tus circunstancias o el arquitecto de tu destino. Si esta historia te hizo pensar y te motivó a tomar acción en tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Aquí seguimos explorando temas que desafiarán tu mente y te ayudarán a encontrar el camino hacia una vida más plena y consciente. ¿Estás listo para el próximo paso? No te pierdas los siguientes capítulos de este viaje de autodescubrimiento. Suscríbete ahora y sigue aprendiendo con nosotros.